Amigas y amigos, es un placer para mí estar con ustedes a través de la señal de UTV, el canal universitario de la cultura, en este espacio denominado Desde la Academia. Como siempre les decimos, aquí abordamos los temas de país desde una perspectiva diferente. Nuestro punto de vista o nuestro deseo es que podamos aportar luces a nuestro país para un mejor desarrollo. Hoy estaremos hablando sobre el nivel de percepción o de positividad y una serie de hallazgos realizados por el ERIC mediante una encuesta en la cual se evalúa la actual administración de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya con un 6% de 10. Es algo, o un 6 de 10, es algo muy importante, pues las expectativas del pueblo hondureño han sido muchas a raíz de la toma de posesión en enero de este año. Está con nosotros el doctor Joaquín Mejía, con él vamos a conversar, ya que es de las personas que ha estado de frente en la realización de este trabajo. Doctor, es para mí un placer contar con usted en este programa. Bienvenido nuevamente a este espacio en el cual pues ya hemos tenido la oportunidad de participar en una ocasión. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar nuevamente aquí y creo yo también que es muy importante el tema del análisis que vamos a hacer hoy en relación con este sondeo de opinión pública, que no es otra cosa más que una muestra de lo que está pensando la gente, cómo está percibiendo la realidad. Y creo yo que en este momento de transición en el que estamos, después de 12 años de un gobierno autoritario, es muy importante que el nuevo gobierno pueda escuchar esa voz que se manifiesta a través de este sondeo de opinión pública. Doctor, en términos generales, ¿qué fue lo que ustedes encontraron y qué fue lo más relevante o preocupante que ustedes vean en el mismo? Bueno, en primer lugar, obviamente, hay que recordar que este sondeo de opinión pública se realiza desde hace más de 10 años en Honduras por parte del equipo de reflexión, investigación y comunicación, y que la mayoría de preguntas que están en el sondeo de opinión pública son las mismas que se han venido realizando a lo largo de esta década, con el objetivo de digamos, midiendo un poco el pulso de lo que está pensando o lo que está percibiendo la gente. Y en ese sentido, ya usted adelantaba uno de los resultados, uno de los hallazgos, en el sentido de que Xiomara Castro recibe un puntaje de 6% de 10, lo cual es positivo. De hecho, es la primera presidenta que saca un aprobado durante el tiempo en que hemos aplicado el sondeo. Y en ese sentido, también es importante resaltar algo, que mucha gente, al menos el 32,9% de la población, piensa que el gobierno de Xiomara Castro está escuchando las demandas de la población. Un 24,3% piensa que el gobierno de Xiomara Castro está escuchando algo, digamos, de las demandas de la población. En ese sentido, hay un número o un porcentaje mayoritario de la población que cree que este gobierno, a quienes se le da un puntaje importante de aprobado, también cree que está escuchando las demandas de la población. ¿Y por qué digo esto? Bueno, esto lo digo porque creo yo que es importante que también que las nuevas autoridades entiendan que tienen una percepción positiva por parte de la ciudadanía, y eso implica un desafío grande en el sentido de continuar escuchando las demandas de la ciudadanía para poder intervenir. Doctor, esta encuesta ustedes la realizaron entre el 28 de marzo y el 7 de abril. ¿Usted cree que la percepción de la gente sigue igual, ha mejorado, ha empeorado? ¿Cómo la mira usted? Sí, yo creo sinceramente que sí, que la percepción de la gente ha mejorado, porque hay que recordar algo. Cuando evaluamos a un gobierno, lo que estamos preguntándole a la ciudadanía en concreto es si la ciudadanía tiene confianza en el nuevo gobierno. Y en este sentido, uno se pregunta, ¿y cómo se gana esa confianza? Pues esa confianza se gana de dos maneras y en dos momentos distintos. En un primer momento, esa confianza se gana cuando la ciudadanía cree que ese gobierno es el resultado de la voluntad de las mayorías, es decir, que se han realizado elecciones libres y justas y que por tanto el resultado de esa elección ha dado como, valga la redundancia, resultado a ese gobierno. En este sentido, la gente está clara en términos de comprender que el gobierno de Xiomara Castro tiene legitimidad de origen. ¿Y por qué tiene legitimidad de origen? Bueno, porque, en primer lugar,
la participación electoral en estas elecciones en donde sale ganadora Xiomara Castro ronda el 70%. De hecho, la última vez que hubo tanta participación fue allá en 1997, si no me equivoco, cuando la participación rondó el 72%. En segundo lugar, también hay que recordar que la participación en estas elecciones fue una participación hecha sobre todo por una juventud que lo único que había conocido de democracia era un golpe de Estado y el fraude electoral. Y por tanto, digamos que esa participación fue sumamente importante. Y por otro lado, también recordemos que Xiomara Castro es la primera mujer presidenta en el país desde 1982. Todo esto, obviamente, le permite al gobierno de Xiomara Castro tener legitimidad de origen. No obstante, la legitimidad de origen no es un cheque en blanco, sino que tiene que mantenerse y ganarse con la legitimidad de ejercicio. ¿Qué significa? Que las medidas que vaya adoptando sean medidas que obviamente beneficien a la población. Y por eso es que cuando se le pregunta a la población, digamos, cuáles son las cosas, las mejores cosas que ha hecho el gobierno de Xiomara Castro, y entonces vemos que un porcentaje importante de la población considera o se siente beneficiada con por ejemplo, la reducción del precio de los combustibles para este número de personas y también la energía gratis para un determinado sector de la población que no tiene las condiciones para pagar esa energía. En ese sentido, creo yo que es importante tenerlo en cuenta porque estamos viendo que algunas medidas como, por ejemplo, la derogación de la ley de empleo temporal, la derogación de la ley de secretos oficiales, de la ley SEDE, la solicitud para que venga una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción, el hecho de que también ahora se esté presentando una ley que fue propuesta por el Consejo de Ministros para regular el papel que va a jugar la Junta Nominadora, o digamos, el nombramiento de algunos cargos importantes de personas con mucho prestigio, como en el caso del ministro Edmundo Orellana. Eso genera en la población que se mantenga un poco la confianza. Y aquí el desafío que tiene el gobierno de Xiomara Castro es lograr que esa confianza se mantenga a lo largo de los años, pero la única manera de lograr que esa confianza se mantenga es obviamente cumpliendo con las demandas ciudadanas, con aquellas medidas que son necesarias para poder solventar las necesidades que tiene la ciudadanía y sobre todo algo muy importante, el envío de un mensaje de que ella es la que está gobernando en el país. Y esto lo digo particularmente porque hay una pregunta que se le ha hecho a la población durante más de 10 años en este sondeo de opinión pública, en el sentido que si es la presidenta o los presidentes anteriores quienes tienen el control de las decisiones del gobierno, y el 47,8% dice que sí, que Xiomara Castro tiene el control del gobierno, pero el 44,4% dice que está siendo manipulada. Y cuando a ese 44,4% le preguntamos por quién, más del 60% de la población señala a Manuel Zelaya Rosales como quien la manipula. Aquí me gustaría, y termino, diferenciar dos cosas. Uno, en los sondeos anteriores, en los gobiernos de Pepe Lobo y de Juan Orlando Hernández, cuando se le preguntaba a la población quién manipulaba a estos presidentes, decían que eran el crimen organizado, los poderes fácticos. Ahora eso ha cambiado con Xiomara Castro porque no dicen que es el crimen organizado o los poderes fácticos. Lo que dicen es Manuel Zelaya Rosales, que eso no quita para que sea algo muy grave. Y esta percepción no es una percepción que únicamente tiene la población hondureña, sino que también la comunidad internacional, y se lo digo porque recientemente regresé de una gira por Europa donde me reuní con autoridades de algunos países como Alemania, y la percepción que se tiene es esa, y creo yo que ahí realmente hay un desafío muy importante para Xiomara Castro como presidenta de la República. Doctor, llama mucho la atención también la esperanza que el pueblo hondureño puso desde un principio en doña Xiomara Castro de Zelaya. Señalaban que el nuevo gobierno significaba un cambio positivo, casi un 67% de los entrevistados, y lo consideraban que era bueno, que era correcto para el país. El 20,8% señalaban lo contrario.
Estas son cifras bastante altas y que a mi parecer deben de mantener y que no va a ser fácil, tomando en cuenta que hay una oposición bien arraigada y que obviamente aprovechan cualquier paso en falso para poder atacar al gobierno. Una de las cosas es, por ejemplo, la lista Angel, que salió el día de hoy. El otro tema que también ha sido fuerte es el tema de los asesinatos múltiples que se han dado también en lo que va de este año, pues ya van 30. ¿Cómo mira o cómo evalúa esta parte usted? Sí, evidentemente los desafíos que tiene el gobierno de la República son grandísimos, sobre todo porque no se puede negar de que venimos saliendo de un régimen autoritario de 12 años que ha destruido la institucionalidad, que ha destruido la economía, que ha destruido el tejido social. Y ante esos escombros, este gobierno tiene que plantarse. Sin embargo, es necesario, obviamente, que dejemos hacia atrás, no en el sentido de olvidar, no, porque creo yo que se tiene que hacer justicia por lo que ha pasado, pero sí en el sentido de si bien que hay que señalar que lo que pasó antes afecta a la gestión del nuevo gobierno, pero creo yo que debe ser una actitud propositiva en el sentido de adoptar las medidas que son necesarias para poder salir de esta crisis profunda en la que nos encontramos. Y en ese sentido creo yo que el sondeo de opinión pública ofrece una información muy importante en relación con esos desafíos y esas prioridades que debería de tener el gobierno, porque cuando se le pregunta a la gente cuál es el principal problema que enfrenta el país, el 33.5% dice la crisis económica. El 26.2% dice el desempleo que afecta a un importante sector de la población. El 17.8% habla de la delincuencia y la inseguridad, que es el tema que usted planteaba ahora. El 7.6% habla de la corrupción y así una serie de problemas relacionados con la salud, con la educación, con la pandemia, con el narcotráfico, con la violencia de policías y militares, de maras y pandillas, con la impunidad. Entonces, por tanto, digamos que los desafíos son grandísimos. Y creo yo que se requiere muchísima voluntad política, muchísimo diálogo, muchísima escucha y también se requiere de valentía para adoptar medidas que son fundamentales. Una medida que es fundamental en relación con la violencia que atraviesa el país y con la impunidad y la corrupción es que es necesario que se convoque a un amplio diálogo nacional para que podamos definir cuál va a ser el papel de las Fuerzas Armadas en esta nueva coyuntura. Porque no es posible que, como decía Víctor Mesa, que las Fuerzas Armadas, que son la peor pesadilla para la democracia en Honduras, actúen como si nada ha pasado. ¿En qué sentido? Ellos fueron los que implementaron la doctrina de seguridad en los años 80 y desaparecieron gente y se encuentran en impunidad. En el 2009 fueron los que cometieron el golpe de Estado y las graves violaciones a derechos humanos y están en la impunidad. En el 2017 fueron los que defendieron a punta de balas, se comportaron como sicarios con uniforme y permitieron el fraude electoral y asesinaron a mucha gente y violaron gravemente derechos humanos y están en la impunidad. No es posible que ahora a las Fuerzas Armadas no se les toque. Y por eso se requiere un amplio proceso de diálogo nacional para definir el papel que van a jugar las Fuerzas Armadas. Y eso implica que si finalmente la sociedad decide que las Fuerzas Armadas se van a mantener, pues implica que hay que hacer una profunda reestructuración y depuración, porque también recordemos que de acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur y el juez Kevin Castell en Estados Unidos, las Fuerzas Armadas han servido para dos cosas. Uno, para cuidar la cocaína que pasaba por territorio nacional y dos, para brindarle seguridad a los narcotraficantes. Y no podemos pensar que ahora, por arte de magia, de la noche a la mañana, esas Fuerzas Armadas vinculadas con el narcotráfico y con graves violaciones a derechos humanos, con el golpismo, ahora se han democratizado. No, eso de depuración y reestructuración, creo que es posible que volvamos a tener otra grave crisis de derechos humanos como las que hemos tenido en periodos anteriores. Y por eso me parece a mí que es fundamental que en Honduras haya un verdadero proceso de justicia transicional, que implique dos cosas. Uno, justicia retributiva, es decir, que se investigue, judicialice y sancione a quienes han cometido graves violaciones a derechos humanos. Y justicia restaurativa, es decir, que se repare a las víctimas por estas violencias. Ahora bien, doctor, hay algo que a ustedes les preocupa también y ustedes lo dieron a conocer en este informe, y es que el 72.4% de la población manifiesta
que le interesa poco o nada la política, cuando sabemos de que la política en las malas manos es la que ha ocasionado toda la situación en la que estamos viviendo y la que estamos cruzando ahora. Sí, definitivamente. Y no solo eso también, sino que vemos que aparte de que la gente no está, digamos, no está interesada en la política partidista, también hay otro problema serio que tiene que ver con el tema de la organización de las personas. Es decir, la gente no se está organizando, la gente no está vinculada en organizaciones comunitarias, organizaciones sociales más allá de las iglesias. Y obviamente una sociedad que no está organizada, digamos, es más fácil que pasen cosas como las que han pasado, como el caso del régimen de Juan Orlando Hernández y todo lo que pasó después del golpe de Estado. Por tanto, creo yo que hablando de la lista Angel, si queremos realmente que la gente vuelva a creer en la política, en los partidos políticos, como puentes, como vehículos, como canales de conexión entre el Estado y la sociedad, es necesario que se elimine de la práctica de los partidos políticos esa política vernácula, sino que se practique la política como ciencia, como herramienta para buscar el bien común. Y en ese sentido, si las nuevas autoridades o los partidos políticos que constituyen la alianza y que están en el gobierno realmente quieren mandar un mensaje contundente, yo creo que es fundamental ver esa lista Angel y que esas personas que están siendo señaladas se hagan a un lado para que se puedan someter a la justicia y que puedan obviamente defenderse, que puedan lograr la garantía de la presunción de inocencia, pero que demuestren con una actitud de este tipo que están dispuestas a hacerse a un lado para que se resuelva su situación legal en relación con esos señalamientos por actos de corrupción. La corrupción es el tercer problema más importante del país y así lo señala pues la mayoría de la población. Sí, y al final lo hemos visto. De hecho, hay que recordar que la corrupción ha sido o es como un cáncer para el país. Y cuando se le pregunta, por ejemplo, a la gente, ¿cuál es el principal daño que hizo Juan Orlando Hernández a Honduras? El 40.7% dice que fue saquear las arcas del Estado, es decir, la corrupción. Y el 27.6% dice que fue convertir el país en tierra de narcos. Estamos hablando de un porcentaje altísimo, es decir, casi el 70% de la población cree que el régimen anterior lo que era un régimen corrupto y narcotraficante, un narcoestado. Y en ese sentido, creo yo que es fundamental, por ejemplo, la posibilidad de que pueda venir una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad para empezar a desmantelar esas estructuras criminales que todavía se encuentran en el Estado. Porque Juan Orlando Hernández está extraditado, pero su estructura quedó intacta. Y eso tenemos que tenerlo claro. Lo que vimos el día con el asesinato de estos 4 jóvenes vinculados a personajes políticos del país es un ejemplo de que las estructuras criminales están intactas. Y el otro punto bastante interesante es que 8 de cada 10 hondureños están de acuerdo en que se abra juicio político tanto al fiscal general del Estado como a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, vemos una fuerte oposición en el Congreso Nacional a esta figura en contra de estas dos instituciones encargadas de impartir justicia en el país. Sí, y de hecho también, además de ese dato, el 63.3% está a favor de adelantar la elección del fiscal general y de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque la gente tiene claro, Óscar Chinchilla como fiscal general, Rolando Argueta y el resto de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia tienen una responsabilidad directa en la situación actual del país, por complicidad, por incompetencia, por lo que sea, pero obviamente tienen una responsabilidad. Y miren, si esta gente, Rolando Argueta, Óscar Chinchilla, tuvieran un mínimo de dignidad, hubieran renunciado, hubieran dicho, me hago a un lado, renuncio. Pero como no tienen dignidad, no lo van a hacer, porque su interés es personal, no es un interés, digamos, no están pensando en los intereses generales de la sociedad.
Y en ese sentido, claro, el problema es que el Congreso Nacional obviamente está distribuido. No hay mayorías ni calificadas ni mayorías simples. Y la pregunta es, ¿quiénes son los partidos o los diputados y diputadas que están interesados en no escuchar este clamor popular, en el sentido de que se haga un juicio político contra esta gente y que se adelante la elección del fiscal general y de las magistraturas de la Corte Suprema? Obviamente quienes están en contra son aquellos que saben que necesitan a este tipo de personas en la Fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia para mantener más tiempo su impunidad. Sí, y eso ha llevado a que el Congreso Nacional tenga una de las peores calificaciones de aceptación por parte de la población. Ustedes señalan un 71.3% de que la gente tiene poca o ninguna confianza en el Congreso Nacional. Y además de eso, que el Partido Nacional, un 65.6% de los entrevistados, considera que sus actuaciones dentro del hemiciclo son malas o muy malas. Yo creo que esas son cifras como muy preocupantes, ¿no? Y tanto en el Congreso Nacional como el mismo Partido Nacional deberían de estar preocupados por buscar revertir esas cifras. Sí, yo creo que el llamado debe hacerse sobre todo a la mitad de diputados y diputadas del Partido Nacional que han sido elegidos por primera vez. Yo creo que tienen una oportunidad histórica para rescatar a su partido y eso implica distanciarse de la otra mitad del Partido Nacional que fue reelegido y que son culpables de la crisis que tenemos ahora y que participaron en ese saqueo del Estado que menciona la propia gente y en convertir a Honduras en un narcoestado. Y yo creo que eso es muy importante que lo tengan claro. Y si no, que se vean reflejados en el Partido Liberal, que después de ser el partido más importante de Honduras, se ha convertido en una tercera fuerza política. Y es posible que siga decreciendo si siguen comportándose, digamos, como un apéndice del Partido Nacional, como lo han hecho desde el golpe de Estado para acá. Yo creo que eso debería de ser un llamado de atención, sobre todo para los sectores democráticos del Partido Nacional. Doctor, y en tema de migración, ¿cómo encontraron o qué fue lo que a ustedes más les llamó la atención? Bueno, en gran medida, digamos, con el tema de migración es que la gente, a pesar de la situación en que está el país, saqueado, narcoestado, la mayoría de la población, el 58.7%, no piensa emigrar. Dice que no piensa emigrar. Pero también tienen claro por qué se va la gente o por qué se quisieran ir aquellos que sí se quieren ir. Y la mayoría, el 66.1% dice que es por la falta de empleo, pues. El 24.9% dice que es por la situación económica y la inseguridad. Aquí está claro, es decir, es un tema económico y un tema de violencia, las razones por las cuales la gente se emigra. Pero a pesar de todo eso, es interesante ver que la gente está diciendo que no se quiere ir de manera mayoritaria. Y esto también está como conectado con los sueños de la gente. Cuando le preguntan a la gente sobre sus sueños, pues un 25.3% habla de tener un trabajo digno, un 21% habla de tener una casa, un 14.9% hablan de poder estudiar, un 8.8% hablan de tener una familia, un 7.2% habla de caminar libremente por la calle. Imagínense que son cosas básicas que están garantizadas en la Constitución de la República y que la incompetencia y la conversión de los partidos políticos en organizaciones criminales no ha permitido que se cumpla con las promesas constitucionales. Y aún así, la gente sigue teniendo sueños y sigue teniendo esperanzas. Y cuando se le pregunta cómo sueña el país en 10 años, la gente habla otra vez, un 27.5%, toda la gente trabajando, 21.8%, perdón, sin violencia, un 13.3% sin corrupción, sin impunidad, un 12.8% educación para todos, 9.1% salud de calidad, 4.1% buenos hospitales. Como ven, la gente lo único que está exigiendo es que se cumpla lo que ordena la Constitución. Y contrario a la calificación que le dan a doña Xiomara Castro y ese nivel de confianza que la población pone en ella, considera el 66.8% que la situación en el tema de derechos humanos sigue igual, o sea que no se ha mejorado. Esto yo le veo un contraste ahí entre las dos cifras. ¿Usted cómo lo analiza?
Sí, bueno, y yo incluso yo lo conectaría también con lo que la gente está planteando en relación con los bienes comunes, porque recordemos que particularmente desde el golpe de Estado para acá, lo que se dio es un profundo proceso de privatización de los bienes comunes, los ríos, la tierra, el subsuelo, los bosques, los mares, las playas, etcétera. Y entonces, obviamente, eso ha generado que el país haya sido vendido en pedazos, la ley CEDE es un ejemplo de ello, que se ha concesionado territorio sin consulta a las comunidades y obviamente cuando las comunidades sienten que no son consultadas para que se ejecute un proyecto que va a tener un impacto en su vida, en su salud, en la forma en que se relaciona con su territorio, obviamente se oponen. Y esa oposición entonces enfrenta a un Estado que se convierte en protector de los intereses empresariales. Y aquí viene todo este proceso de ataques, de amenazas, de que el Ministerio Público de manera impune y de manera descarada utilice el Código Penal para acusar a defensores de los bienes comunes, del agua, de los territorios, de delitos absurdos, y ahí tenemos el caso de Guapinol. Vemos también asesinatos. De hecho, dos datos. Honduras, de acuerdo con el Centro de Información de Empresas y Derechos Humanos, es el país con más SLAPs en el mundo. ¿Qué son SLAPs? Pues es el uso abusivo de acciones judiciales para criminalizar a personas que defienden los territorios. Y de acuerdo también con Global Witness, Honduras es el país per cápita más violento y más peligroso para personas defensoras de los bienes comunes. Y esto es grave. Y por eso es que la gente, cuando se le pregunta si está de acuerdo en que se revisen los contratos de empresas de energía, dice el 76%, 0.6% que sí. Cuando se le pregunta que si está a favor digamos, de la venta y tala de bosques, o sea, un 94.1% dice que está en contra de la tala de los bosques, un 94% está en contra de privatizar el agua. Por un lado, un 57% está a favor de construir represas hidroeléctricas, pero con un enfoque comunitario, y un 40.1% en contra. ¿A dónde voy con esto? Que la gente dice que la situación de derechos humanos está igual porque está viviendo en los territorios la represión por parte del Estado y de empresas privadas a través de guardias privados de seguridad debido a estos proyectos extractivos sin consulta a las comunidades. Y ya para finalizar, porque nos estamos quedando sin tiempo, doctor, y así rápidamente, aunque este es un tema muy importante, muy escabroso, es el tema de la violencia contra la mujer. Un 85.6% de la población percibe que aumentó el asesinato de mujeres. Y también hay otras cifras más interesantes aún sobre este tema. Sí, definitivamente, ese es un tema sumamente importante, pero creo yo que también debe resultar un poco preocupante cuando se le pregunta a la gente por qué matan a las mujeres. Obviamente hay un alto porcentaje de la población, 32.9%, que cree que es por machismo, por celos, pero hay un 30% que dice por culpa de ellas mismas. Y eso que nos está llamando a la reflexión, que es necesario un cambio cultural, educativo en el país, para que entendamos que una mujer víctima de violencia no es culpable por la forma en que se viste, por la hora en que sale a la calle, por las relaciones que entabla con otras personas. Aquí debemos de entender que quienes matan mujeres tienen una característica común: somos hombres. Y eso significa entonces que es necesario revisar el modelo de masculinidad hegemónica en la cual los hombres nos desarrollamos, porque es una masculinidad que está basada en un triángulo perverso, que tiene que ver con el poder, con la violencia y también con la cosificación de las mujeres y de aquellas personas que son consideradas o feminizadas por el patriarcado. Y creo yo que hay un desafío grandísimo y que tiene que ver con una reforma o con cambios estructurales en el ámbito educativo y cultural. Y aquí también, ojo, los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la forma en que están abordando la violencia contra las mujeres, que generalmente es un abordaje que las culpabiliza de la violencia que sufren. Doctor, le agradezco mucho el tiempo que nos ha brindado. Yo sé que este tema o este sondeo de opinión tiene muchas aristas y muchos puntos importantes de los cuales podemos quedarnos aquí más de una hora analizándolo y estudiándolo,
porque es importantísimo que la población sepa, conozca qué es lo que está pasando y cuál es en general el punto de vista sobre los temas más importantes del país. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Fran. Bien, agradecemos también a todos ustedes por acompañarnos siempre a través de UTV, el canal universitario de la cultura, abordando estos temas que son de mucha importancia para todos. Siempre les invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Ustedes las encuentran en la parte baja de su pantalla y ahí usted puede dejarnos sus comentarios, sus puntos de vista sobre este y otros temas que hemos abordado a través de este espacio denominado Desde la Academia. Soy Fran Rivera, nos vemos en la próxima emisión.